tema que vamos a tratar en esta charla es la injuria renal aguda. En las últimas revisiones, libros o textos de libros, en conferencias, el término que se maneja de injuria renal aguda, a diferencia de lo que normalmente manejamos como la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, la injuria renal aguda es un síndrome caracterizado por una rápida disminución de la filtración glomerular que puede ir de días a horas. Síntomas urémicos, retención de productos de desechos nitrogenados y alteración del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. La uremia se utiliza para describir la enfermedad que acompaña la injuria renal aguda, que no puede ser explicada por el deterioro del volumen extracelular, la concentración de iones inorgánicos o falta de productos renales sintéticos conocidos. Es producida por los productos orgánicos de desecho. Uremia no es la injuria renal aguda, es producto de la injuria renal aguda y esto debe ser un concepto fundamental a tener en cuenta. Los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia renal aguda son múltiples, tienen que ver con todas las alteraciones del flujo plasmático renal, del compromiso de la filtración glomerular por inflamación aguda o por los trastornos de la eliminación de la orina producida por el riñón. Aquí en esta tabla vemos los múltiples mecanismos que generan esas alteraciones, las medidas, la liberación de sustancias que favorecen el daño, los cambios hemodinámicos que se presentan, los trastornos a nivel endotelial, a nivel medular y de los túbulos renales que deben ser revisados para tener claridad sobre los mecanismos fisiopatológicos de este problema. Nuevamente, los diferentes mecanismos por los cuales se produce el daño, teniendo muy en cuenta que generalmente se producen dos alteraciones. Uno, las alteraciones a nivel de las células endoteliales y otro, la alteración a nivel de las células tubulares. La combinación de estos factores es lo que lleva al compromiso renal agudo. En esta gráfica vemos los diferentes mecanismos que podemos ver en los pacientes que presentan falla renal aguda asociada a la sepsis y está claramente especificada los trastornos que se presentan en dicho fenómeno. Una parte fundamental en el daño en la injuria renal aguda es el daño tubular. Las alteraciones que producen lesiones de las células endoteliales en las células tubulares producen que estas células se desprendan, entren a la luz tubular y tapen la luz tubular, mecanismo que contribuye de manera muy importante al daño de la insuficiencia renal aguda. Este es un esquema simplemente para ver los diferentes cambios y alteraciones que vemos cuando el paciente presenta una injuria renal aguda. Uno de los mecanismos que es importante desde el punto de vista clínico tratar de clasificar la injuria renal aguda es los criterios Rifle que se están usando recientemente, donde se tiene por dos componentes fundamentales. Una, la alteración en la tasa de filtración glomerular y la otra, la alteración del gasto urinario. Los criterios Rifle están claramente establecidos y forman parte de la evaluación clínica actual de los pacientes con insuficiencia renal aguda. Estos criterios de Rifle deben ser aprendidos, revisados para el enfoque diagnóstico y clasificación del paciente con la injuria renal aguda. La injuria renal aguda se puede clasificar de varias maneras. Una es la clasificación basada en el gasto urinario y tenemos tres tipos. La injuria no oligúrica cuando el gasto urinario es mayor de 400 centímetros al día. La injuria oligúrica cuando el gasto urinario es menor de 400 centímetros al día. Y la anúrica cuando el gasto urinario es menor de 100 centímetros al día.
Esto tiene implicaciones fundamentales en cuanto a pronóstico y con relación a las medidas terapéuticas. Es claro que la injuria renal aguda anúrica es el estado más severo y que implica la mayor gravedad para el paciente. La injuria renal aguda también puede tener una clasificación etiológica. Una, la caracterizada por los estados de hipoperfusión renal, la otra en la que involucran el parénquima renal y la otra la que están asociadas con la obstrucción aguda del tracto urinario. ¿Cuáles son las condiciones que pueden llevar a una falla renal aguda de origen isquémico? Son múltiples. Tenemos todas las causas que producen depresión del volumen intravascular e hipotensión, las hemorragias, las pérdidas renales gastrointestinales, las dérmicas por quemaduras, la disminución del volumen intravascular efectivo, como se puede presentar en la falla cardíaca, cirrosis, síndrome hepatorenal, peritonitis, las asociadas a vasodilatación sistémica, vasoconstricción renal, como en la sepsis, síndrome hepatorenal, la enfermedad vascular de los grandes vasos renales, la enfermedad vascular de pequeños vasos renales y las alteraciones del flujo renal disminuido, como se menciona en la diapositiva. Uno de los aspectos que tenemos que tener muy en cuenta en los pacientes con falla renal aguda es aquella ocasionada por toxinas a nivel de los túbulos renales. Tenemos múltiples sustancias que usamos rutinariamente, como los antibióticos aminoglucósidos, los medios de contraste, antibióticos, sustancias antiinflamatorias y inmunomoduladoras como el metotrexato, la ciclosporina, el tacrolimus, que son sustancias que pueden ocasionar daño renal cuando se usan para tratar diferentes situaciones. Los antibióticos son otros medicamentos que pueden producir daño renal. Los diuréticos pueden tener un efecto paradójico. Los antiinflamatorios no esteroideos, como hemos mencionado en otras charlas. La injuria renal aguda de origen prerrenal, como mencionamos anteriormente, se puede ver básicamente por una depresión del volumen intravascular, por una disminución del gasto cardíaco, por una vasoconstricción renal y por agentes farmacológicos. La injuria renal está ocasionada por aquellas alteraciones que involucran los vasos renales grandes, por las enfermedades del glomérulo y la microvasculatura renal, enfermedades caracterizadas por injuria prominente de los túbulos renales y enfermedades agudas del túbulo intersticio. Y la injuria renal aguda por renal está ocasionada por la obstrucción ureteral, la obstrucción del cuello y la vejiga o la obstrucción uretral. Básicamente, la mayoría de las alteraciones agudas del riñón se ven por causas prerrenales, seguidas por las lesiones intrínsecas y en un tercer lugar por las causas posrenales. Todas estas situaciones pueden llevar a injuria de las células tumorales, a nefritis intersticial aguda, a glomerulonefritis aguda, con las consecuencias que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los síntomas y los signos de la uremia? Tenemos síntomas neuromusculares, como es la fatiga, neuropatía periférica, la disminución de la agudeza mental, convulsiones, anorexia, náuseas, disminución del gusto y el olfato, calambres, distribución del sueño y coma. Desde el punto de vista endocrino y metabólico, tenemos la amenorrea, la disfunción sexual, la reducción en la temperatura corporal, las alteraciones en los niveles de aminoácidos, enfermedades de los huesos, la resistencia a la insulina, el incremento del catabolismo proteico muscular. Otros síntomas que son frecuentes en la uremia tenemos la serositis, el prurito, el hipo, el estrés oxidativo, la anemia, la disfunción de células sanguíneas tanto de los leucocitos como de las plaquetas.
El diagnóstico de la insuficiencia renal aguda en ese momento se basa principalmente en criterios clínicos en donde se muestra una alteración clara en el gasto urinario, como se mencionó anteriormente. Pero además de esto tenemos las alteraciones a nivel de los laboratorios, como son las alteraciones en la rata de filtración glomerular, la fracción excretada de sodio y otros parámetros que están mencionados en las diapositivas. Aquí está la tabla donde las diferentes alteraciones que vemos a nivel de la reacción Boone-creatinina, los índices urinarios, la fracción excretada de sodio y la osmolaridad. Tener en cuenta que uno de los criterios más importantes es la relación Boone-creatinina. Cuando la relación Boone-creatinina es mayor de 20 a 1, estamos frente a una anemia que puede ser renal, mientras que cuando la relación Boone-creatinina es menor de 21, podemos estar al frente de un compromiso del parénquima renal. Nuevamente, las características en los diferentes parámetros que nosotros podemos medir que nos van a ayudar a diferenciar las diferentes etiologías en los pacientes con insuficiencia renal aguda. Esta tabla básicamente es un resumen de los cambios que nosotros vemos en el examen de orina dependiendo de las causas que estén ocasionando la injuria renal aguda, y es una recomendación fundamental que nosotros hacemos de que los pacientes con injuria renal aguda debería hacerse un examen de orina y evaluar el sedimento urinario que nos va a proporcionar una información importante de qué tipo de eventos están sucediendo en el paciente. Desafortunadamente, en el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda generalmente se hace tardío y solamente se presenta cuando o nos damos cuenta cuando el paciente está teniendo una alteración importante en el gasto urinario. Posiblemente en ese momento el daño ya está establecido y poco podemos hacer nosotros para tratar de prevenir un daño mayor. Desde hace unos años están apareciendo en la literatura médica una serie de marcadores que podrían predecir en un momento dado el inicio del daño renal y poder tomar medidas terapéuticas adecuadas para prevenirlo. Entre estos están los marcadores que están en la diapositiva, el NGAL, la interleuquina 18, el KIN1 y la cistatina C, que son marcadores que se están desarrollando y posiblemente en un periodo corto de tiempo van a ser de utilidad clínica como predictores de daño renal antes de que comiencen a presentarse las alteraciones que estamos viendo en el gasto urinario de los pacientes. Muchas gracias.